Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a la bendita gloria, a la bendita luz, al bendito gobierno y a todas las riquezas y bendiciones que tenemos nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos del Creador de los cielos y de la tierra, y por misericordia hoy Padre y Dios de todos los que hemos entrado por la puerta del redil, y a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos y bienaventurados todos los que venimos a su presencia con hambre y con sed de justicia. Que Dios conoce los corazones y sabe quiénes vienen así. Bienaventurados todos los que venimos con temor y temblor delante de los ojos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, guardando cada día esta bendita presencia por sobre todas las cosas. Bienaventurados los que tienen la mirada puesta en el galardón, a los que creemos que va a haber un juicio y buscamos vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana, para eso tenemos el cielo abierto a estos corazones para que descienda el maná, el alimento que necesitamos cada día para fortalecernos, junto con la oración y junto con la práctica de todos sus mandamientos. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios me está concediendo y nos está concediendo en su misericordia el empezar este bendito libro del Antiguo Testamento del profeta Malaquías en su momento, pero la palabra viva de Dios. Terminamos el libro de Ruth, bendito hermano y bendita hermana, de Esther. Estos son capítulos cortos. Malaquías tiene 4 capítulos. Muchos teólogos o muchos estudiosos les dan el nombre de profetas menores. No porque Dios los haya utilizado poco, no, sino porque tienen pocos escritos. Los mayores son como Ezequiel, Jeremías, Isaías, Salomón, que tienen muchos escritos. De hecho, el libro más grande en la Biblia es Salmos. De ahí Isaías, Jeremías, que tienen muchos capítulos. Malaquías, Daniel, Zacarías, Miqueas, son considerados no por Dios, sino por la teología humana, como profetas menores. Yo no coincido con ellos. Para mí, cada varón que alcanzó la estatura del varón perfecto y fue utilizado por Dios es grande para Dios y para Cristo Jesús. Bendito hermano y bendita hermana, este bendito libro que vamos a empezar de Malaquías. Esta escritura se escribe 400 o 450 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, después de la deportación de Babilonia, cuando el pueblo, después de la época de los reyes, fue sitiada por Nabucodonosor y fue llevada cautiva 70 años, se da lugar al libro de las Lamentaciones en el Antiguo Testamento, y después de esto se da lugar al tiempo de Nehemías, de Esdras, cuando se levanta el segundo templo, pero que, como Dios ya me había permitido decirle, siempre el pueblo ha estado inclinando a la iniquidad, a la impiedad, como el día de hoy, y el pueblo se volvió a desviar. De hecho, Dios tuvo misericordia todavía de ellos levantándole profetas, pero después hubo el helenismo, hubo un silencio, hubo los imperios que Dios permitió a este pueblo antes de que Cristo Jesús viniera. Bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir esta bendita palabra santa, esta bendita palabra viva de Dios, sé que no me puede utilizar Dios si yo vengo
con una conciencia manchada delante de Él. Porque Dios no puede utilizar a vasos con mancha. Así que el que enseña, el sabio es Dios, y nosotros como instrumentos debemos de venir limpios delante de Él para que se dé este fruto. Con ese temor y temblor, cada día, no para glorificarme, no para jactarme, no, porque no es por obras. Si yo puedo guardarme es por la fe, por el amor de Dios. Vengo cada día y también vengo cada día antes de abrir su bendita boca para que Dios toque corazones, para que haya un fruto de vida, para que haya entendimiento. Yo le pido y le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de usted, para abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el escrito de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento que está atrás de San Mateo, Malaquías. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, en qué época se da esto. 450 años antes de Cristo. Recordemos que 350 años aproximadamente hubo un silencio, no hubo profetas. 350 años antes de Cristo hubo 5 imperios que gobernaron al pueblo de Dios y los volvieron tributarios y vivieron terror y horror todo ese tiempo, porque Dios estuvo amándolos en todo tiempo, exhortándolos por medio de profetas para que volvieran a ser frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que antes de empezar cualquier libro del Antiguo Testamento, yo siempre le voy a leer un versículo bíblico que, si usted quiere acompañarme, con mucho gusto. Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Vuelvo a repetir, Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Esto es para los que van encontrando estas enseñanzas, no para los que ya hayan dado un seguimiento, porque los que van dando un seguimiento, yo he tocado antes de leer cualquier libro o escrito del Antiguo Testamento, los llevo a esta cita bíblica para explicarles. Dice en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ahora, cuando habla, bendito hermano y bendita hermana, de la ley, habla del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, la bendita palabra la identifica a Dios como la ley del Antiguo y de los profetas. Ahora, dice, porque la ley, hablando del Antiguo Testamento, teniendo toda la ley, la sombra de los bienes venideros. La sombra de los bienes venideros. La sombra. Mire, aquí en la puerta se refleja el sol. Hay una sombra, me estoy moviendo. No sé si usted la logra ver. Aquí atrás, bueno, este es mi cuerpo, ¿verdad? Aquí está mi cuerpo. Allá está, es mi mano, mire, perdón, era mi mano. Ahí está la sombra de mi mano. Ahora bien, si yo agarro ahorita un cuchillo
y le pico ahí, pues no le va a pasar nada a mi mano, es una sombra nada más, no es real, es una imagen, es una imagen. Aquí está lo real. Así el Antiguo Testamento, la bendita palabra nos dice que son parábolas, que es una sombra, que es una preparación desde que entró el pecado, una preparación para que viniera Cristo a regresarnos lo que habíamos perdido y regresarnos la verdad. Es una imagen, es una preparación, como el libro de Ruth, como el libro de Esther, que vimos con historias vivas, pero con un conocimiento verdadero el día de hoy y profético que tenemos como pueblo de Dios. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, lo que vamos a leer también en Malaquías, todo lo que Dios permitió en el primer pueblo es lo que está pasando hoy. Sí, pasó primero con el primer pueblo, todo lo que vamos a ver, pero ya proféticamente no se le olvide que esta bendita palabra es profética y que toda la ley y el Antiguo Testamento fue una sombra de los bienes, fíjese bien, venideros. No la imagen de las mismas cosas. Ahí está, esta sombra no es lo verdadero. Ahí no es la imagen de las verdaderas cosas. Nunca puede, porque los mismos sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento continuamente, cada año, de machos cabríos, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, fue una sombra. Los sacrificios también fue una sombra para que viniera nuestro Señor Jesucristo a traernos el Espíritu Santo y a traernos lo verdadero. Por ejemplo, hoy ya no tenemos lucha contra sangre y carne como el Antiguo Testamento, que era una sombra cuando salían a la guerra con el yelmo, con la coraza, con el escudo, con la espada, con el calzado físico. Ahora ya no, eso era una sombra. Ahora nosotros salimos con el yelmo, que es el yelmo de la salvación, salimos con la coraza, que es la justicia, salimos con el escudo, que es de la fe, salimos con la espada, que es la palabra de Dios, salimos con el calzado, que es el evangelio, que es una sombra y es lo verdadero espiritualmente, porque este pacto es de fe. Ahora de igual manera, en el Antiguo Testamento los pastores tenían animalitos físicos. David, que era un pastor, cuidaba animalitos físicos. El león y el oso eran animales físicos con los que peleaba David cuidando el rebaño. Ahora ya no, eso era una sombra. Ahora lo verdadero, las ovejitas son ustedes, los pastores somos nosotros, la honda que tenemos, el oso es Satanás, el león es Satanás, y entonces era una sombra de lo que iba a venir. Y así todo. Todas las historias en el Antiguo Testamento solamente eran una sombra. Desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, Dios permitió tomar a un pueblo sacado de los lomos de Abraham, todo un pueblo para preparar lo verdadero, para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios, que hizo una maqueta, que hizo una preparación para dejar una plataforma, para dejar un trasfondo y para que creyésemos a los que somos espirituales, concordando con el Antiguo Testamento, proféticamente, las riquezas que tenemos y también las maldiciones que hay cuando no guardamos y las profecías que hay en estos últimos tiempos. Porque yo quiero decirle que Daniel, Ezequiel, Isaías y muchas otras escritos hablan de Apocalipsis, hablan de estos tiempos que estamos viviendo, de principios de dolores de parto. Bueno, entonces, bendito hermano, vámonos a Malaquías, por favor, porque entonces ya tomando como referencia la palabra de Dios y esta enseñanza, entonces voy a poder yo explicar y concordar lo que está pasando el día de hoy en el pueblo de Dios. Bueno, vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahora, aquí empieza el problema. Ya le dije que Malaquías es un escrito 400 o 450 años antes de nuestro Señor Jesucristo, donde practicaban el pecado ya como una sombra de lo que iba a venir y de lo que está pasando hoy. Porque también en el Nuevo Testamento hay profecías contra
el pueblo de Israel, contra los cristianos de hoy. Hay profecía de que Dios nos pone, por ejemplo, en Pedro, dice, y yo he dejado como testimonio lo que hice con la creación antigua del diluvio, de Sodoma y Gomorra, y dice en el Nuevo Testamento, para los que quieran vivir impíamente. Yo he dejado testimonio de todas estas cosas para los que quieran vivir impíamente. También en Pedro nos dice la bendita palabra que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, así también habrá y hay falsos profetas en el pueblo de Dios. Timoteo también nos dice que se amontonarán maestros del diablo, maestros a enseñar y a rascar el oído, maestros que no son de Dios a enseñar herejías. Se amontonarán. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, y la bendita palabra también en el Nuevo Testamento nos da testimonio de la ira de Dios contra los que son piedra de tropiezo, porque ahorita vamos a hablar de la casa de Dios, del sacerdocio, de apóstoles, maestros, profetas, como una sombra de lo que iba a venir con los sacerdotes de la antigüedad. Entonces, aquí está el problema, porque cuando hay algo en contra, ya no es amor de Dios. Es en contra para que despertemos en amonestación, con temor y temblor, y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, o para ser incrédulos y llevarnos la maldición que siempre Dios nos dice por medio de un verdadero profeta. ¿Por qué? Los verdaderos profetas como Malaquías, como Jeremías, como Isaías, etcétera, siempre Dios, Ezequiel, siempre Dios los levantaba para ir a profetizar en contra de la iniquidad, de la impiedad, de violar el pacto, o bien para bendecir al pueblo de Dios si es que estaban guardando los mandamientos de Dios. Pero en este caso vamos a ver iniquidad y impiedad, y vamos a ver cómo también habla un profeta de Dios cuando alguien está practicando el pecado. Como Natán con David, cuando David pecó. Bueno, entonces, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Y profecía es algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque un verdadero profeta, cuando llegamos a exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir a algún hermano en Cristo Jesús o algún consiervo que esté cojeando, que esté descuidando la obra de Dios, le vamos a profetizar siempre el mal y el bien sin que todavía lo vea. Le vamos a decir que si no se arrepiente, todo el fruto, todo lo que está profetizado por Dios y que todavía no le pasa, y que si se arrepiente, las bendiciones que puede tener de Dios sin que todavía le pase. Eso es profecía. Así, para poder profundizar esta palabra, le voy a dar algunos testimonios en este tiempo que Dios me ha permitido esta bendita riqueza. Alguna ocasión, ex hermanos que estuvieron aquí, que tuvieron un crecimiento espiritual, que tuvieron la bendición de tener una obra, que salieron del mundo, que estaban en la cruz y empezaron a mermar, empezaron a las concupiscencias de la carne, empezaron a permitir ser engañados por el enemigo. Llegó un momento en que Dios me permitió hablarles toscamente, hablarles con denuedo, porque no entendían, y decirles: hermano, despierte, porque si usted no se arrepiente, va a terminar en el polvo, va a terminar sin Dios. Dios le va a mandar un espíritu de estupor para que usted vaya a una congregación y quede engañado pensando que está en la verdad. Usted va y luego se va a ir al lago de fuego, pero si usted se arrepiente con un corazón contrito y arrepentido, va a seguir teniendo luz, va a tener... Pues ahí está. Los que no quisieron ya no están aquí, y se cumplió la profecía. No porque yo sea un profeta, no, el profeta es Dios, y Dios nos utiliza como instrumentos. Y un verdadero profeta que no peca y que tiene a Dios, las profecías se cumplen. Y de igual manera, los que se arrepintieron siguen con paz, siguen con gozo. Bueno, entonces, ese es un profeta contra. Cuando dice la palabra contra, es que hay violación del pacto en la ley de Dios, ya sea en el discipulado o ya sea en el ministerio. Porque recuerde, como discípulos, nosotros tenemos una ley
que nos enseña a salir del mundo, que nos enseña a dejar los ídolos y los dioses que nosotros teníamos antes de venir a este camino. Pero una vez que terminé mi discipulado, el pacto del ministerio, amar a mi prójimo, cuidar al rebaño, ya es un alimento sólido. Así que aquí vamos a ver contra los representantes el día de hoy. Contra. Por medio de Malaquías. Ahora, así siempre Dios utiliza mediadores. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que nosotros, los verdaderos siervos de Dios que hemos alcanzado su imagen, somos ángeles, como lo dice en Apocalipsis, porque un ángel es un mensajero. Así se traduce la palabra ángel o ángelos del vocablo griego al latín, mensajero. Cristo Jesús también fue un mediador. Y nosotros, bendito hermano y bendita hermana, no estamos para ir a cobrar diezmos, a pedir ofrendas. No, estamos para que con temor y temblor, cuando nos mande Dios a exhortar, a amonestar, a redarguir y a corregir, hagamos y vayamos para ver si acaso hay un fruto de arrepentimiento y de salvación. Ahora, en ese momento, Dios utilizó al profeta Malaquías. Dice en el versículo 2. Y así empieza la profecía, así empieza la voz de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahora, aquí, yo los he amado. Vamos a hablar un poquito del amor, bíblicamente, hermano, porque es un tema también. Ya está, ya, mire, yo no voy a juzgar a los católicos, a los que no, a los que están abajo, a los que nunca han tenido oportunidad de ser pueblo de Dios. A ellos no los voy a juzgar. Voy a juzgar a los que se dicen y se jactan de conocer a Dios y que son cristianos y que no saben lo que es el amor. Y que piensan que el amor es decir, te amo, te quiero, te llevo en mi corazón, no te puedo olvidar, te llevo una caja de chocolates, te hago un préstamo de dinero, te doy un cuarto y no te cobro renta, etcétera. Te regalo un coche, te regalo, mi amor, a mi esposa, un collar de oro. Ese no es el amor. Eso lo hacen los mundanos, lo hacen en el mundo. De hecho, ellos tienen un día a nivel mundial llamado el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, que tampoco hay amor y amistad, porque el amor lo trajo Cristo y la reconciliación y la amistad con Dios la trajo Cristo Jesús. Así, bendito hermano, engaña a Satanás. Ahora, ¿qué es el amor? Primera de Juan 4:7, se lo voy a leer, de hecho, si se quiere ir adelante, bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Que está atrásito de Apocalipsis, Primera de Juan 4:7, ya está ahí, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Para empezar, fíjese bien, este fruto no es mío ni de usted. Yo no puedo decirle a alguien te amo porque no es mío. Yo le puedo decir a alguien, hermano, te amo porque tengo a Dios adentro, que es muy diferente. Le explico. Si la palabra de Dios dice que el amor es de Dios, entonces, si una persona me dice, oiga hermano, por favor, deme un aventón, ya me cansé de caminar, voy hasta China o voy hasta Japón, etcétera, ¿no? Y yo tengo un coche prestado por alguien que tiene misericordia, porque ya nos vio los pies quebrantados y rasgados, y que me dio, y que me diga hermano, y que yo llegue con el carro y lo sube y me dice, y me diga gracias hermano, le voy a decir no, el dueño del carro no soy yo hermano, también me lo prestó. Entonces, el fruto es de Dios. Ahora, cuando dice
amémonos, que ahorita no le voy a dar la enseñanza de lo que es amar al prójimo, es amémonos porque el amor es de Dios. Y para poder amar a mi prójimo necesito tener a Dios, que es el Espíritu Santo, porque Dios es amor. Ahora, todo aquel que ama es nacido de Dios, claro. ¿En dónde nací? En el bautizo. ¿Qué dijo Cristo? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, yo nací espiritualmente, y ¿qué recibí en el bautizo? Si es que fui llamado por el verdadero evangelio. ¿Qué recibí? Recibí a Dios. ¿Y quién es a Dios? ¿Y quién es Dios? Amor. ¿Y para qué? Para poder amar. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, de igual manera, vamos a ver qué es el amor. El que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, dice en el 9, fíjese bien, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, el amor de Dios. ¿Se despojó Dios? Mire, lo que más ama un padre no es el poder ni las riquezas. Las riquezas y el poder están sobre todas las cosas por un hijo. Y se lo digo, a mucha gente y a millonarios que les han secuestrado hijos y les piden cantidades de dinero exorbitantes, alhajas y casas, a los padres no les importa quedar en la ruina, sino rescatar al hijo, que es lo que más quieren. Ahora, Cristo Jesús bíblicamente es el primogénito y el unigénito Hijo de Dios antes de que Dios creara a los seres humanos y antes del nuevo pacto. Ahora, no tuvo 5 hijos ni 10 hijos, uno. Los ángeles no son hijos de Dios, un hijo, el primogénito. Ahora, yo le digo a usted si tiene hijos, y si no, imagíneselo y contésteme esta pregunta. ¿Usted daría a un hijo suyo por un delincuente? ¿Daría la vida de su hijo para que lo mataran? ¿Daría la vida de su hijo usted como padre y se despojaría de su hijo para que un delincuente tenga perdón por la muerte de su hijo, que es bueno, que es obediente y que nunca le cometió ninguna falta? No, no hay ningún padre que tenga ese amor. No hay nadie en el planeta Tierra que pueda tener ese amor, porque solamente Dios puede tener ese amor de darnos lo más prestigiado. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, teniendo a Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, y se despojó a sí mismo, tomó forma humana para venir a dar su vida. Ese es el amor de Dios por medio de Cristo, para venir a dar su vida por nosotros como instrumento. Así que ya vamos adentrándonos. ¿Qué es el amor? Bueno, si yo tengo a Dios y me dice Dios, déjalo todo, como yo dejé a mi hijo, el que no deja casa, padre, madre, el que no deja ídolos, el que no, para entregarse a mí, dame tu vida, ¿sí? Ese es el amor, dejar todo lo que me orilla, y por medio del poder de Dios, dejarlo todo para poder dar mi vida y dar por gracia a mi prójimo lo que recibí por gracia todos los días de mi vida. Fíjese bien, el amor. Ahora, en esto consiste, en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no, sino que Él nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo en propiciación. Ahora, no es que nosotros lo hayamos amado primero, los seres humanos. ¿Por qué no lo amamos primero? Pues que no teníamos con qué, no teníamos a Dios. Cuando entró el pecado al mundo estábamos sin Dios, pues, y Dios es amor. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, ¿qué nos trajo? Nos trajo el amor. ¿Para qué? El primer mandamiento es amar a Dios mediante su presencia y amar al prójimo, que son los primeros. Pero por eso no contrite el Espíritu Santo, no apague el fuego, porque si yo peco, ¿cómo voy a poder amar? Y aparte, si no puedo amar, nunca voy a conocer a Dios. Bueno,
El amor, bendito hermano y bendita hermana, es también que Dios nos amó primero para venir a sacarnos de la muerte, para hacernos participantes de Cristo, hacernos participantes del Rey de Reyes y Señor de Señores y habernos escogido para su gloria. Por eso aquí dice, yo los he amado, dice Jehová. Y ustedes dijeron, porque yo un pecador ya no se da cuenta y no tiene discernimiento, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Ahora, ¿no era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová, y amé yo a Jacob? Ahora, vamos a remontarnos a la enseñanza del Génesis. Bendito hermano y bendita hermana. Cuando Isaac se casó con Rebeca, ya por las promesas de Dios, de que Dios le iba a dar a Abraham una descendencia como la arena del mar, por medio de la esposa que era estéril, Sara, y de Abraham y Sara nació Isaac. Y Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Isaac. Y bíblicamente, el primogénito en el Antiguo Testamento, cuando nacían del pueblo de Dios, era el que llevaba la bendición para que fuese la cabeza de Dios y enseñase la ley de Dios y tuviese el favor de Dios, más no el otro. Ahora, Esaú fue el mayor, pero Jacob iba agarrado del calcañar de Esaú. Esaú, bendito hermano y bendita hermana, fue un hijo desobediente a la ley de Dios por medio de Isaac y de Rebeca. Para empezar, Esaú era un cazador. Y cada que la bendita palabra nos habla de cazador, nos habla del diablo. Esaú también se unió con mujeres que no eran de su parentela, que eran extranjeras y que era abominación para Dios. Y también fue abominación para su madre haberse casado con gente que estaba prohibido. Y Esaú no fue pastor y Jacobo, a diferencia, se sujetaba a Rebeca, era pastor, cuidaba. Y bueno, para no hacérselo cuento largo, 2 naciones o 2 pueblos nacieron de ahí. De Esaú, que ya Dios no le dio la primogenitura y se la quitó porque también vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, que significa los deseos de la carne, la comida de la carne, la comida del mundo. No porque el alimento físico sea malo, no hermano, todo es simbolismo, todo tiene simbolismo. Hoy, si yo me voy a otra obra a hacer dinero, eso es una comida, son concupiscencia a la carne. Entonces, Esaú vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Y desde ahí nos enseña Dios también en Génesis sobre los 2 pueblos, ¿verdad? El del diablo y el de Dios. Los que estamos circuncidados, pero preferimos ser ingratos y infieles a Dios. Y las maldiciones. Ahora bien, Jacobo bendijo a Isaac y Esaú lloró y procuró con lágrimas también bendición, pero no la tuvo. Y Esaú le nació una nación por Dios llamada los edomitas, que se fueron a lugares altos y fueron siempre enemigos de la descendencia de Isaac. Y la descendencia de Isaac fueron los que escogió Dios como pueblo para darles una ley y para que Jehová estuviese con ellos, guiándolos en el camino. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Esaú viene en el Nuevo Testamento, en donde Dios dice, ¿por qué altercan conmigo? ¿Quién altercará conmigo si soy Dios? Si yo hice un vaso de deshonra y otro vaso de honra, ¿por qué me vas a cuestionar? Así los quise hacer yo. Y si yo levanté a Esaú con un vaso de deshonra y levanté a Jacob como un vaso de honra, debemos de saber que Dios, como creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, tiene la voluntad para hacer con nosotros lo que Él quiera.
Y Él nos puede hacer un vaso de ira o un vaso de gloria. Entonces, ahí empecemos a analizar, porque esto a mí me ha servido mucho, hermano. Yo, cuando me pongo a meditar, Señor, ¿quién soy yo para que haya encontrado gracia delante de ti? ¿Quién soy yo para que me hayas predestinado para bendición y no para maldición? Gracias, Señor, por haberme amado, y ahí, bendito hermano, sé que soy deudor a Dios y que no puedo fallarle. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Porque los que pecan ya no tienen discernimiento de cómo los amó Dios. Ya se les olvidó de cómo los amó Dios. Y aquí Dios le está hablando a la descendencia de Isaac, del pueblo de Dios. Así como también en Génesis, Dios profetizó dos pueblos, uno de la serpiente y otro de la mujer. Así de igual manera hoy, también, bendito hermano y bendita hermana, yo cuando veo a la descendencia de Esaú, que son todos aquellos que han cambiado el día de hoy su primogenitura por los deseos de la carne, que han pecado, que no se dedican a pastorear, que se dedican a otra obra, que se dedican a cazar almas y a engañar cristianos, pues yo le digo a Dios, Señor, valoro que tú me hayas guardado de ese engaño, valoro que tú me hayas amado, valoro que tú me sigas diciendo la verdad, Señor. Bueno, entonces, ¿en qué nos has amado? Bueno, dice en el 3, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Ahora, aborrecí, hice a un lado a ese pueblo. Y ellos se fueron a los montes, a lugares altos, que es altivez, soberbia, dinero, porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esta nación fueron ricos, fueron muy prósperos. Esaú y todos fueron hombres bíblicamente que tenían mucho dinero. Pero, ¿sabe qué? ¿De qué me sirve todo si no tengo a Dios? Porque sin tener a Dios estoy desolado, estoy solo. Como dice una alabanza, que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Entonces, ahí está, los dejé en desolación, los dejé sin mí. Como hoy, hay muchas iglesias que se autodicen cristianas, que están engañadas por Satanás, pero no tienen a Dios, están desoladas, son cueva de ladrones. Dice, y abandoné, fíjese bien lo que dice, abandoné su heredad para los chacales del desierto, porque pecó, porque vendió su primogenitura a Esaú. Abandoné. Ahora, ¿qué es? Abandoné que cuando Dios se separa de nosotros, los demonios, los espíritus caídos, que son muchísimos, están al acecho a ver en qué momento pueden ocupar esa casa, que es el tabernáculo, que es su cuerpo humano, porque esos demonios no pueden estar o no pueden tener reposo si no es por medio de un cuerpo humano. Y están al acecho, porque a mí lo que me protege es la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Si el diablo o un demonio me están acechando todos los días, a ver a qué horas me descuido para tomar de su carnada y del engaño, a ver a qué horas me engañan, porque saben que si me engañan y yo dudo de la palabra de Dios, el pecado paga un salario de la muerte, se me sale la presencia de Dios y inmediatamente me quedo en desolación por haber vendido como representante y cambiado por un plato de lentejas, y inmediatamente Dios me quita, si no me arrepiento, su presencia, y entran chacales, entran demonios y me vuelvo hijo del diablo. Me vuelvo hijo del diablo y me quedo con un espíritu de estupor. Ahora, aquí está el temor que yo tengo, bendito hermano y bendita hermana, porque así, a todos los impíos, a todos los que han vendido, yo he visto cómo Dios, acuérdense que la palabra es una sombra de lo que iba a venir, yo he visto cómo Dios les ha quitado su presencia y hoy predican en contra de la cruz, tienen un fruto de ira, tienen un fruto que no es el de Dios. Ahora entonces dice, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Ahora, en el desierto,
En el desierto no hay vida, no hay agua, no hay pan. De igual manera, en esas iglesias no tienen a Dios que es el agua, no tienen a Cristo que es el pan, no tienen nada, están asolados por Satanás. Ahora, dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ahora piense bien, ponga atención. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, no tenemos a Dios, no tenemos pan, no tenemos agua, estamos, sí, con riquezas terrenales, pero sin Dios, y se den cuenta tarde, ya no van a tener perdón. Pero está hablando de representantes, hermano, porque un discípulo puede tropezar, puede ser levantado, puede tropezar, puede ser levantado, pero un siervo de Dios, un ministro, un sacerdote, alguien que tiene la primogenitura, no podemos practicar el pecado. ¿Le leo? ¿Quiere ver para ir concordando? Con mucho gusto. Vamos a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6. Y vamos a ir al 6.4. Hebreos capítulo 6.4 dice, porque es imposible, imposible es que no se puede, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Los que una vez fueron iluminados. Dios y Cristo son luz. Nosotros, en Mateo dice que somos lámparas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, a los que hemos alcanzado un ministerio. Ahora, los que llegamos al monte, los que llegamos a tener el pacto del ministerio, los que Dios nos dio un don, los que fuimos iluminados y gustamos de un don, ya sea el de apóstol, maestro, profeta, evangelista, cualquier don dado por Dios, y llegué a esa estatura y acepté el pacto de Dios como ministro, fíjense, y gustaron del don celestial, porque los dones vienen de allá arriba, ¿sí? Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, de la llenura de Dios, fíjense bien, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, que tuvieron entendimiento, porque un representante debe de tener entendimiento de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y entendieron los poderes del siglo venidero, de Apocalipsis, del diablo, y entendimos los poderes que hay tanto de Dios como de Satán. Fíjese, y recayeron, es muy importante eso, y recayeron, estamos hablando de Saúl, y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Y muchos dicen que la salvación no se pierde, pero bueno, ya ellos están engañados por el diablo. Ahora, ¿qué es la palabra recaer? Bueno, le explico. Voy a poner de ejemplo a David, el rey David. El rey David cometió un pecado muy grave, muy grave. Cuando el pueblo estaba en guerra, como nosotros hoy estamos en guerra y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, y todos los días debemos de tomar nuestra armadura, todos los días debemos de estar peleando, David, estando en guerra, no fue a la guerra, mandó al pueblo a la guerra, y el no ir a la guerra es no estar trabajando en la obra de Dios y tomarme unas vacaciones y decir, ay, he trabajado mucho, me voy a tomar unas vacacioncitas, ahorita que le dejo el mando aquí a los hermanos, que ellos sigan, yo me voy una semana. Bueno, por ese reposo me puede entrar a mí, o no me puede, me va a entrar los deseos de la carne, por no estar en la obra de Dios, porque David vio bañándose de su balcón a una hermana del pueblo hermosa y la mandó traer estando casada y la forzó a tener relaciones con él, estando casada con un comandante, con un soldado
que estaba en el frente de la guerra y fornicó. Después, cuando ella le dijo que estaba encinta, con astucia, ya sin Dios, empezó a pecar y mandó traer al hermano, al esposo, para engañarlo, para decirle quédate 2 días para que tuviera una relación con ella y entonces dijera, es hijo tuyo, ¿verdad? Que era la astucia de él, pero este varón representa una persona el día de hoy con temor y que dijo, ¿cómo me mandas llamar? Estamos en guerra, yo no puedo dejar a mis hermanos al frente de la guerra, regrésame. Le dijo, descansa, vete y mañana te vas. No, se quedó a dormir en la puerta. Luego David lo embriagó para ver si se iba a consolar y ni así se fue. Ahora, después David, al ver eso, cometió otro pecado grave y lo mandó matar. Híjole, ya, pecados horribles. Cuando Dios le amó, por medio de un profeta llamado Natán, fue y este varón lo hizo despertar de su locura y de su sueño con una parábola de una oveja. Y David, cuando se dio cuenta del horror y del pecado por medio de un profeta que lo amó, del pecado que lloró, se arrepintió, se contrictó y claro que le vino consecuencia, porque yo le digo, el castigo, aunque nos arrepintamos, viene, pero se arrepintió. Y jamás volvió a recaer. O sea, tuvo una caída. Si David hubiera vuelto a hacer lo mismo nuevamente después de un tiempo, eso se llama recaer. Así, bendito hermano y bendita hermana, que un obispo debe ser íntegro, debe de ser casto de sí mismo, debe de tener buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, porque estamos hablando de un pacto de poder, un pacto de integridad, un pacto de santidad por medio de la fe y por medio del poder de Dios. Entonces, aquí estamos en el Nuevo Testamento, para que sepa por qué Dios, aunque se empobreció Esaú y dijeron y querían volver a Dios, es imposible, ya no se puede. Ahora, aquí dice, y recayeron otra vez, es imposible que sean renovados. Ahora, renovados, ¿por qué? Porque cuando yo peco, adquiero la imagen del diablo. Cuando yo estoy con Dios, tengo la imagen de Dios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, renovados para arrepentimiento, ya no se puede. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Bien, entonces volvemos a Malaquías. Ya le enseñé yo el por qué Dios no perdona. Por eso dice aquí, cuando Edom dijere, en el versículo 4 de Malaquías, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, y que quieran regresar, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. ¿Y sabe que así están el día de hoy? Así están ya los que alguna vez fueron iluminados y están en iglesias queriendo, o bien, más bien siendo engañados por el diablo, pensando que están edificando, que están dando una palabra verdadera. ¿Y qué cree? Ellos piensan que están edificando y Dios todo lo que están haciendo lo arruina. Por eso la bendita palabra dice en el Nuevo Testamento, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre enseñamos en las plazas, y les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Es un justo castigo de Dios ese, pero es horrible. Porque imagínense haber trabajado engañado por Satanás por mucho tiempo pensando que estoy edificando y que cuando yo vaya por mi premio me diga Dios, todo lo que hiciste fue en vano porque tú recaíste y todo lo que tú trataste de edificar yo lo arruiné. Híjole, va a ser horrible. Y dice, y les llamarán territorio de impiedad. Sí, hasta el día de hoy. Ya le dije que esto es una sombra. ¿Cómo se les llama a esas iglesias inicuas y impíos? Es el nombre que se les da bíblicamente. Impíos e inicuos. A todos los que han vendido
la primogenitura por los deseos de la carne. A todos los que se han unido en una relación ilícita, porque la bendita palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener un compañerismo con los extranjeros, con los incircuncisos, no con los de este mundo, porque no sería necesario salir del mundo, sino con los que se dicen que son hermanos y son pecadores. Esto lo dice en la palabra, no lo digo yo. Y muchos cristianos se quieren unir a iglesias disfrazadas de luz que están incircuncisas, y ahí está el pecado de Saúl, y esas iglesias te enseñan a la carne. Ahora, ya, sobre todo los que hemos sido iluminados, bendito hermano, yo le voy a dar algunos nombres, porque esto no es pecado, porque Dios dice que señalemos algunos nombres de personajes que estuvieron bien y que después recayeron. Armando Lucin es uno de ellos. Marcos Witt es otro. David Damon es otro. Y ya no los puede renovar Dios. Y algunos otros que le puedo seguir nombrando que tienen o son reconocidos a nivel mundial. Y que tienen el fruto de Saúl. Porque Saúl tuvo riquezas físicas, mas Jacob no. Jacob tuvo riquezas espirituales, fue un pastor. Bueno, entonces sí se veía. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo sé perfectamente bien que Dios está indignado contra estos representantes el día de hoy que cambiaron la gloria de Dios por lo temporal. Está indignado para siempre. Ya no puede, es imposible que sean renovados. Por eso, hermano y hermana, pues yo no voy a... Arrepiéntase, hermana Aldrucín, arrepiéntase, por favor. Hermano, ahí están peleando ellos, ¿verdad? Y ya no haga pecado, ya no tienen perdón. Hay algunos que podrán, pero hay otros que ya no. Bueno, dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Por una profecía. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le dice Dios al pueblo verdadero? ¿Que los que no somos ciegos? ¿Que los que podemos ver? ¿Que los que somos pueblo de Dios? ¿Que los que tenemos vida? ¿Podemos ver la maldición que Dios, en la que Dios nos ha dejado? Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo cada mañana oro y le digo a Dios, bendito Padre Santo, gracias te doy por haberme permitido el horror y el terror y a la vez la riqueza y la bendición de haber sido espectador del juicio que ha devorado a los impíos, a los que transgredieron tu ley, a los que no guardaron el pacto, porque he tenido el privilegio de ver hermanos y hermanas que estuvieron con el favor de Dios y cómo han quedado y cómo los ha dejado Dios. Entonces aquí dice, y vuestros ojos los verán, pero a los que no son ciegos, hermano, a los que podemos ver, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y los que podemos ver, ¿sabe qué hacemos? ¿Sabe qué es engrandecer a Jehová? ¿O no sabe qué es engrandecer a Jehová? Engrandecer a Jehová es llevar conocimiento a los que no lo tienen para convertirlos al cristianismo y que el evangelio se vaya expandiendo, más allá de los límites, a donde Dios nos mande, y engrandecerlo. Porque cuando alguien llega con el evangelio, algún verdadero ministro, con el Espíritu Santo, para convencer, y se convierte esa colonia, o ese monte, o esa tribu, estamos engrandeciendo a Jehová, porque están teniendo el conocimiento del Dios verdadero, y lo estamos engrandeciendo conforme se va llevando el evangelio. Se ha engrandecido también más allá de los límites de Israel. Ya proféticamente está hablando también, bendito hermano y bendita hermana, de los primeros apóstoles, porque Cristo Jesús vino a predicar en Israel, pero a sus discípulos, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, dijo, vayan más allá de Israel, vayan a todo el mundo, vayan fuera de los límites de Israel y lleven el evangelio. Alabado sea Dios.
Vamos al versículo 6. En el 6 dice, el Hijo, y aquí recuerda que está hablando Dios por medio de Malaquías al pueblo. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, fíjense bien la enseñanza, profundice. En el Antiguo Testamento, a los hijos los educaban y les decía, hijo, ¿tienes 4 o 5 años? Te doy vara si no me honras. La palabra honrar, ¿qué es? La palabra honrar bíblicamente es una sujeción y una obediencia a los mandatos que yo tenga sobre alguien que ya sea un padre o ya sea un patrón, sobre alguien en que yo esté sujeto. Esa es la honra. Ahora, fíjense bien, ellos sí, ¿verdad? Ellos sí decían, respeta a mi hijo. No, respeta mi, pórtate. Ellos sí lo decían. Pero de igual manera, bendito hermano, meditemos en esto, porque yo también, ¿cómo quieren hoy tener hijos obedientes? El pueblo de Dios, sean cristianos o sean ministros. ¿Cómo quieren decirle así, ay Señor, ¿por qué mi hijo es drogadicto? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué mi hijo no me honra? Cuando usted no honra a Dios. Y no me refiero personalmente, yo no lo conozco, hermano. Puede ser en general, a quien le quede el saco. Porque usted como hijo no honra a Dios. Porque, dígame usted hace todos los mandamientos de Dios. Usted ya salió del mundo, tomó la cruz y honra a Dios. ¿Cómo quiere usted tener? ¿Cómo quiere pedirle a Dios? ¿Cómo quiere usted tener bendición? Si no lo honra. Entonces, fíjese bien lo que está diciendo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Ahora, Señor, amo, dueño. Y yo también le digo, fíjese bien lo que vamos a aprender. Yo conozco personas que se dicen cristianas, entre paréntesis, que tienen un jefe y que tienen una obra y un trabajo que les da dinero a cambio. Y ahí sí llegan, ¿qué se le ofrece, patrón? ¿Qué hago, patroncito? Si son albañiles, si son carpinteros, si son patroncito. Si son ingenieros, si son arquitectos, también tienen un patrón arriba. Mi jefe, y hace esto, hácelo, así, sí, lo hacen. Y son obedientes. Pero cuando se acercan con Cristo, que es nuestro Señor, cuando se acercan con Cristo, que es nuestro amo, porque somos obreros de Él, y cuando me dice, déjalo todo, sírveme todos los días, lávame los pies, ¿dónde está la honra? Más honran a los ídolos del mundo que a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza la ira de Dios. Ahí empezamos a ver proféticamente lo que está pasando hoy y qué les va a venir si no se arrepienten. Ahora dice, sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Esto quiere decir que eran pecadores, que no estaban guardando los mandamientos. Y si soy Señor, por medio de Cristo, que es el amo, ¿dónde está mi temor? Ahora, temor, porque aquí vino a decir Cristo Jesús, cuidado, si me desobedecen, el pecado paga un salario y es la muerte. Si me desobedecen, como lo vamos a ver mañana, bendito hermano y bendita hermana, si me desobedecen, les va a venir maldición. Y yo voy a tomar un pasaje mañana de San Mateo para hablar del temor, un poquito para profundizar. Porque hoy en las iglesias que se autodicen cristianas, no hay temor. Porque proféticamente vamos a ver cómo el sacerdocio, como el día de hoy, están en pecado y vamos a ver cuál es el pecado.
con la Biblia. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.